Bienvenido a Mágicamente. Mi nombre es Marisela García y hoy tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. Hoy estaremos conversando con una amiga muy especial que tiene una linda historia que contarnos, una historia muy inspiradora. Antes de comenzar, los invitamos a que miren los episodios anteriores, que tienen una información importante para todos. Hoy nos encontramos con una persona muy especial, alguien a quien yo quiero mucho. Ella es Catalina Vélez y nos va a contar un poco acerca de su vida. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué rico que estés acá. Yo estoy feliz con la invitación. Gracias. Siempre había querido entrevistarte y hoy lo estoy cumpliendo. Los sueños se cumplen. Así es. Yo soy Catalina María Vélez Ruiz, soy médica, me especialicé en salud familiar y también en medicinas alternativas. Tengo mi propio consultorio y trabajo en él. Soy separada, tengo una niña de 15 años, vivimos nosotras dos, nuestra mascotica, y soy una mujer feliz. Qué bien. Bueno, Cata es la autora del prólogo del libro de mi vida. Ahí hay una historia, digamos, muy superficial de lo que ella vivió y cómo pudo ir superando esta dificultad y cómo fue transformando su vida. Creo que va a ser muy inspirador, para mí lo ha sido. Ella es una tesa, lo digo yo, ella es una mujer con una tenacidad increíble y ella nos va a contar un poco acerca de todo esto. Adelante, Cata. Gracias, Mari. Aprovecho para agradecerte por la oportunidad que me diste. Cuando me invitaste a hacer el prólogo me pareció un reto interesante. Siempre me ha gustado escribir, pero nunca lo he compartido. Y fue bonito porque con el recorrido que hemos hecho espiritualmente y de cultivo, pues era una oportunidad como de plasmar un poco también esa experiencia sumado a la experiencia personal que tuve con mi enfermedad, que luego les contaré. Y me gustó la invitación porque el enfoque que le dieron al libro frente al ser humano como un conjunto de elementales que nos componen se complementa mucho con lo que yo hago desde mi trabajo. Entonces fue una invitación muy agradable y creo que las personas van a poder disfrutar mucho el autodescubrirse a través de tu hermoso libro. Ay, gracias, Cata. Tú eres parte de eso, gracias. Porque hemos caminado mucho juntas y tenemos varias historias que contar. Ella nos va a contar un poco acerca de ese momento difícil que tuvo, pero lo lindo es cómo ella fue superando ese momento tan difícil y ella nos va a contar el secreto, que creo que para muchos va a ser de gran interés. Es una historia muy inspiradora, para mí lo ha sido y creo que lo seguirá siendo porque cada vez ella va trascendiendo, la veo trascender, la veo crecer y eso para mí es de suma importancia. Gracias, Mari. A ver, les cuento, yo era una persona muy normal, estaba casada, llevaba 20 años en una relación de pareja y como nos sucede a muchas personas en el camino, de pronto me fui perdiendo a mí misma sin darme cuenta. Me di cuenta cuando me enfermé. ¿Qué sucedió? Mi matrimonio se terminó, yo ya venía sintiendo cosas en mi cuerpo, me venía sintiendo enferma, pero siempre he sido una mujer muy autoexigente y estaba en ese plan de seguir trabajando, de seguir en mi vida como si nada sucediera, dejándome de última. Creo que fue una de las lecciones más importantes de este aprendizaje. Y en esa época vivía en Bogotá, es una ciudad con un ritmo de vida muy fuerte y yo estaba metida en ese ritmo de vida, de ir y venir, de trabajar, de casa, ¿cierto? Cuando yo descubro que mi relación se estaba terminando, me perdí a mí misma en ese proceso. Hice un proceso de autodestrucción porque me enfermé muy gravemente. Tuve una enfermedad que se llama colitis fulminante, se me estalló el colon, los 2 metros y medio de colon que tenemos cada ser humano, a mí se me estalló. Yo descubrí todo esto, pues enloquecí un poco, o sea, la depresión me llevó a un nivel de falta de amor propio muy intensa. Yo estaba muy enferma, pero no crítica, viajamos, mis papás viajaron a Bogotá, nos trajeron literalmente, yo no quería nada, yo quería morirme del dolor que tenía en mi corazón y de la falta de amor propio que tenía en ese momento. Sí. Y viajamos en la aerolínea, me hicieron firmar una cláusula que si yo moría en el vuelo ellos eran exentos de cualquier responsabilidad. Llegamos directamente a la Clínica Las Américas,
todo el proceso duró más o menos un año. Yo estuve 2006-2007 entrando y saliendo de la Clínica Las Américas en periodos muy largos hospitalizada. Más o menos a los 15-20 días de haber llegado a Bogotá se estalló mi colon. Fue una experiencia muy dura desde lo humano, porque nos hace ver que no somos nada finalmente, ¿cierto? Ponemos mucha energía en la vanidad, en la estética, en la apariencia, en lo que los demás piensan de nosotros, y a la hora de la verdad somos polvo literalmente. Entonces fue una experiencia muy difícil desde lo personal, pero también desde lo emocional, desde lo espiritual. De un día para otro yo perdí mi trabajo, perdí mi casa en Bogotá, perdí mi relación de pareja de 20 años y especialmente mi salud y a mí misma, ¿cierto? Fue un año de mucho dolor, es una depresión muy profunda. Como te dije, mi niña tenía 1 año y medio, era una bebé. Yo recuerdo que una vez yo llego a la clínica y Cata, yo fui con una florecita, ¿cierto? Fue con Sí, un girasol. Nunca lo voy a olvidar. Un girasol, era el Día de la Madre, ¿cierto? Era el Día de la Madre. El Día de la Madre. Y yo llegué y le dije, mira, por tu hija, como que yo le entregué el girasol y una cartica, fue. No, fue más lindo todavía porque como yo era médica y estaba tan crítica porque hubo en ese proceso 3 momentos de muerte clínica muy fuertes y yo era una persona en un estado muy crítico, en la clínica permitieron que mi niña entrara 5 minutos el Día de la Madre a visitarme. Y era una pequeñitica, pues tenía 18 meses en ese momento. Y Mari llegó con ella, con una carta, con un girasol que era mucho más grande que ella, que se bamboleaba por esos corredores, y eso impactó la vida de muchísimas personas dentro de la Clínica Las Américas, porque la escena fue muy conmovedora. O sea, era ver esa pequeñita, además mi niña era muy linda, chiquita, una cachetoncita, y con su flor bamboleándose el Día de la Madre, y esa carta fue, amiga, parte de lo que me ayudó a recuperar mi vida y es parte de lo que también encontrarán en este libro. Fue hermoso, amiga, fue un momento muy, muy especial. Y sí, fue tan lindo porque fue ella entrar ahí, esa pulguita y con esa carta, y fue teso porque yo le decía, por tu hija. Yo recuerdo que yo te dije como, hazlo por tu hija, como vive por tu hija. Pero Cata no quería vivir. Cata, de pronto eso, yo creo que hubo varias cosas que le ayudaron, pero yo la veía, ella no quería vivir. Y recuerdo también que en cuidados intensivos yo entré, no siendo pues la más allegada, pero yo no sé, eso fue como un momento mágico de nuestra amistad. Tenía que ser así, teníamos que ser como esas almitas que se encuentran como gemelas para vivir como este proceso, y aquí vamos. Tú hablaste ahora y dijiste muerte clínica. De pronto la gente no sabe qué es una muerte clínica, porque es que morir es morir, quedó sin vida, ¿cierto? Cuéntanos qué es una muerte clínica, que tú hiciste 3 muertes clínicas, ¿verdad? Sí. Una muerte clínica es cuando la persona pierde sus signos vitales completamente. No hay frecuencia cardíaca, no hay frecuencia respiratoria, es decir, es como un paro, ¿cierto? Todo se paraliza dentro del cuerpo y la persona pierde sus funciones vitales, que es lo que le puede pasar de pronto a alguien cuando tiene un infarto o un herido. Muchas situaciones pues pueden llevar a una muerte. Los médicos en ese momento lo que hacemos es reaccionar a reanimar, que es lo que la gente conoce como una reanimación o un RCP, ¿cierto? En esos momentos de mi enfermedad hubo 3 momentos donde a mí me registraron, mis médicos me lo cuentan, 3 muertes clínicas. Literalmente yo me les morí, no respondía a medicación, no respondía a estimulación, no respondía a toda la RCP, a todas las medidas pues, de reanimación que se realizan en un hospital que se llama Código Azul. Sí. Incluso uno de ellos, que es una persona, yo amo a mi cirujano y a mi internista, uno de ellos me decía, Cata, yo me rascaba la cabeza en el quirófano y decía, ¿cómo voy a salir a decirles que esta culicagada se me murió de 33 años? Y afortunadamente las sincronidades de Dios, a mi cirujano coloproctólogo ese día lo operaban de la nariz y se demoró el otorrino en llegar a operarlo, entonces él estaba en la clínica en ese momento, él canceló su cirugía y entró conmigo urgente al quirófano. En esa experiencia yo sentí ese miedo, yo sentí un terror 2 segundos y como que me succionaba una cosa negra, y en un segundo yo dejé de sentir cualquier experiencia que uno pueda explicar en palabras humanas, porque la sensación era
yo estaba en un campo de trigo, como cuando un día es muy frío y de pronto a las 5 o 6 de la tarde sale ese solecito tibio que como que te abraza. Esa era la sensación que yo tenía, y esa sensación no la sé describir porque yo era como el campo de trigo, yo era ese sol, yo era ese calor, y era una sensación de perfección y de unidad que yo nunca en mi vida la volví a experimentar, y que estoy segura de que esa es la experiencia de la muerte para cada uno, una experiencia de unidad total. Creo que ese fue el comienzo de mi recuperación. Ahí yo empecé a sentir que había un propósito también en todo este dolor y en todo este sufrimiento, y que mi vida tenía un sentido más allá de mi esposo, porque finalmente lo que sucedió es que yo me dejé de amar a mí misma y empecé a idolatrar a quien fue mi pareja tantos años, y empecé a descubrir que era el momento de empezar a recuperarme a mí, de descubrir quién era yo para mí misma. Y fue, o sea, muy curioso lo que voy a decir, pero a partir de mi muerte clínica, de mi primera muerte clínica, yo empiezo a recuperar mis deseos de estar viva. Qué belleza. Es una historia tesa, porque yo la viví todo lo que... ¿Tú cuánto estuviste en cuidados intensivos, Cata? Yo entraba y salía. Sí. Sí, estuve una temporada de 20 días, luego salí, de pronto me entraban 2 días. Fue una época, fue un año muy duro, porque yo estaba, de ese año yo estuve más tiempo en la clínica que por fuera, ¿cierto? Y yo tuve que volver a aprender a caminar. Yo hice una atrofia muscular severa porque yo me bajé a 36 kilos. Yo parecía una persona con una enfermedad, un trastorno alimenticio. Me acuerdo que para ir a un Carulla que quedaba a 2 cuadras de la casa de mis papás, porque yo me vine a vivir con ellos, con la niña, me demoraba más o menos 45 minutos yendo. Yo recuerdo. Y mi mamá era tapándome porque todo el mundo me miraba como si yo fuera un fenómeno, porque pesaba muy poco, ¿cierto? Entonces fue una experiencia de reconstruirme desde mi corporalidad hasta mi espiritualidad. Y aquí viene otra parte de la historia que es muy linda, porque yo decía, ella se fue a vivir con los papás y después me dijo, Mari, me voy a ir a vivir sola. Yo, ¿qué? Mari, imagínate que estoy mirando un consultorio. Yo decía, pero si esta mujer todavía tiene, pues le quedan secuelas de su enfermedad, como que estoy mirando un consultorio, que me quiero ir a vivir sola. Yo decía, yo dentro de mí decía, wow, o sea, ¿cómo así? Cuéntanos eso. En algún momento mi cirujano se la jugó por mí y dijo, voy a ensayar y te la voy a cerrar. Cuando él me cerró la colostomía, exactamente al año y 3 días de la primera cirugía, mi hija era una bebé, yo vivía con mis papás y yo ya había empezado a hacer un proceso de reconstruirme. Yo siempre he sido una persona muy inquieta desde lo espiritual y empecé a leer, a buscar. Esa fue como mi guía, ¿cierto? Compartimos muchos grupos, fuimos a todo cuanto grupo había de oración, de separados, venía el sacerdote no sé qué y nosotras íbamos, y en toda esa búsqueda yo dije, necesito recuperar mi adultez, porque yo me volví la hija de mis papás como la hermanita de mi hija. Entonces al mes de haberme cerrado la colostomía, yo hice un viaje a San Andrés sola con mi hija. A todo el mundo le pareció la peor decisión de la vida, y yo pienso que fue mi mejor decisión, porque ese día yo muy delgada, porque pesaba 42 kilos, con una bebé, con todo lo que implica paseo a la playa con bebé. En ese proceso empecé a recuperarme y a reconstruirme y dije, yo puedo ser el adulto que quiero ser. Yo siempre he sido una persona muy independiente, he sido una persona muy autónoma, he sido una persona de retos, me gustan los retos, y cuando me los meto, por donde meto la cabeza saco la cola. Entonces ese viaje fue el comienzo de mi independencia. Todo ese proceso yo creo que me ayudó a recuperar mi fuerza interior, de ser capaz de salir adelante. Y cuando llegué de ese viaje en San Andrés, sentí que era el momento de volver a ser la mamá de mi hija, no como la hermanita, y para eso necesitaba un espacio independiente. Entonces mi papá no estuvo de acuerdo, mi mamá siempre me apoya a ojo cerrado en todas las experiencias, y dije, voy a ensayar. Yo he sido muy organizada desde la economía, entonces dije, pues tengo los ahorros para ensayar unos días, me ensayo 3 meses, y si a los 3 meses no puedo me devuelvo. Y ya llevo 7 años independiente, viviendo sola. Arranqué con el consultorio. Al principio mis pacientes eran mi tía, la prima, la amiga, pues todas me pagaban por ayudarme, porque realmente
era su manera de apoyar como mi lucha. Y con el tiempo me fui posicionando y con el tiempo me fueron conociendo y con el tiempo fui haciendo contratos y hoy en día siento que le he ayudado a muchas personas desde mi trabajo, pero también desde mi experiencia personal, porque cuando tú has pasado de ser el médico a ser el paciente y has sentido el dolor y has sentido lo que implica estar en un hospital, las renuncias que implica perder tu salud y lo que implica volverla a recuperar, eso te da una fuerza interior que cuando vuelves a ser el médico de otros le puede ayudar a sanar su vida integralmente, no solamente desde lo físico y lo biológico, sino desde lo emocional, lo mental y lo espiritual, que es como el recorrido que yo he hecho durante este tiempo y continuamos porque estamos en proceso. Claro. Y en el proceso aprendí a estar sola y aprendí a estar sola conmigo misma. Y ese proceso de descubrir que estar sola conmigo misma era muy interesante y podía ser un mundo por explorar, me generó como la inquietud de qué pasa si yo no me muero. O sea, la más fácil es morirse de tristeza, morirse de dolor, morirse de enfermedad. Pero como he sido de retos, el reto era recuperar la vida, ¿cierto? Uh-huh. Y me ayudó la oración de tantas personas. Ese momento que describiste de la niña con el girasol impactó la vida de muchos seres. O sea, muchos pacientes que estaban en la clínica me tocaban la puerta. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué la dejaron entrar? ¿Cierto? Entonces, como ver que tanta gente estaba conmovida con mi vida menos yo, me llevó como a decir, pero a mí qué me está pasando, ¿cierto? Y cuando entendí que es que la vida de mi ex esposo no era más valiosa que la mía, o la vida que yo tenía en Bogotá no era más valioso que la vida mía, que la vida de mi hija, ver el sufrimiento de todas las personas que yo amo y que sufrieron con mi enfermedad, como que todo eso se juntó. Y como yo soy una mujer de oración, de buscar una relación verdadera con Dios, siento que Él me dio la fuerza. En algún momento, en uno de esos momentos muy duros en la clínica, yo siento que en algún momento Dios me dijo, y yo escuché estas palabras: encárgate de ti, que yo me encargaré de él, porque al principio mi meta era recuperar mi matrimonio como fuera, ¿cierto? Y cuando escuché esas palabras y sentí como esa paz similar a la del campo de trigo, dije, bueno, Dios está conmigo, es el momento de empezar a ver a mi hija, es el momento de empezar a ver más allá del dolor y del sufrimiento. Y empezó ese proceso de reconstrucción. Y la vida, cuando tú tomas una decisión por la vida, te va dando regalos de vida. Entonces, detalles como las notas que tú me mandabas, como los videos que me mandaba mi familia, las carteleras, los detalles que mi hija hacía en la guardería, mi mamá presente, que siempre estuvo para mi hija y siempre estuvo para mí. Yo le digo, ¿cómo hiciste? Me dice, no sé, Dios me ayudó a dividirme. Mi papá iba todos los días a darme vuelta por la mañana, al mediodía y en la noche en los horarios de visita. Mi familia, tantas personas orando por mí. Todo ese proceso se fue juntando y al final me fue dando cada día un poquito de fuerza, cada día un poquito de fuerza. Y cuando yo iba logrando una pequeña cosa, levantarme al baño, poderme bañar, todo se fue volviendo un pequeño milagro. Poderme lavar los dientes en el baño, poder comer, porque estuve muchos meses sin poder comer bien, ¿cierto? Entonces cuando yo me pude comer un pollito, casi me muero de la dicha. Entonces cuando todo va cobrando el sentido del milagro y de lo que para todos es normal, se nos vuelve un milagro, eso te va dando una fortaleza interior y todo se fue sumando. Y ya cuando empecé con tener un sueño que era independizarme, con tener un sueño que era tener un consultorio, y los sueños fueron cogiendo fuerza, eso te va ayudando a tener nuevos sueños y a ir saliendo adelante de todo este proceso. Cata, después de esta difícil experiencia y todo lo que has, digamos, batallado, pero también todo lo que has mejorado, porque yo he visto ese gran crecimiento en ti, ¿tú qué le podrías decir a la gente? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? O sea, para las personas que están viviendo de depresión, tienen enfermedades terminales, graves, ¿qué nos podrías decir, Cata, desde lo más profundo de tu alma? Que sean esas palabras transformadoras. El regalo más grande que tenemos es la vida, y el amor rescata cualquier experiencia. Cuando tú decides amarte a ti mismo, cuando tú decides que es valioso el regalo que Dios te dio y que tu tarea es cuidar ese regalo que es la vida, eso te va a llevar a reconstruirte como ser humano. Yo nunca me imaginé ser una médica de consultorio, yo siempre era de hospitales, y ha sido maravilloso el cambio que pudo tener mi vida, como tú dices, la transformación interior, porque me permitió crecer y sigo creciendo como ser humano.
La invitación que yo le podría hacer a todos es: el amor está dentro de ti, Dios está dentro de nosotros y no nos deja solos, así uno se sienta el ser humano más infeliz del planeta. Siempre la luz de la esperanza está ahí, a través de otros, a través de una palabra, a través de las oportunidades que te estás perdiendo cuando decides no vivir. La invitación es a vivir, porque cuando tú decides amar tu vida con todas las dificultades que puedes tener en ese momento y agradecer el poder crecer a través de ellas, es increíble lo que puede pasar en la vida de un ser humano. La cantidad de bendiciones que puedes generar con solo decidir el amor propio. El libro de mi vida, el eslogan del libro de mi vida es: la magia está dentro de ti, lo que tú dijiste ahí. Es un libro hermoso que tiene todo el amor que tú eres como persona, que se ve en los detalles. Tiene un sentido muy importante desde la medicina tradicional china, de reconectarnos con esos elementales que hay dentro de cada uno de nosotros. Yo los invitaría a que lo empleen como una herramienta de autorreconocimiento. Así estés en la peor situación de tu vida, el libro te va a ir guiando a través de ti mismo, con pequeñas imágenes, con pequeños ejercicios, con pequeñas frases, con pequeñas repeticiones o invitaciones que te pueden ayudar a rescatarte a ti mismo. Y yo creo que toda esta experiencia que estamos viviendo también hoy desde la pandemia nos hace la invitación a que seamos nuestros propios sanadores. Y el libro es una excelente herramienta para autosanación. Así que yo tuve que hacer un camino muy largo y lo hice con Mari en muchas cosas y se resume mucha gran parte de ese camino en el libro. O sea, esto fue lágrimas y risas condensadas en un libro que les puede facilitar el camino de autorreconocimiento y de amor propio. Así que te felicito, Mari, es una gran herramienta y ojalá todos se den la oportunidad de emplearla porque les va a ayudar a enamorarse de sí mismos. Ay, tan linda, gracias, amiga. Bueno, ha sido un placer, Cata. Yo solo espero que esta historia tan linda sea muy inspiradora para muchos. Para mí, pues ya se los dije, ha sido, pero gratitud infinita, amiga, por ti. Gracias por estar acá, por haberme cumplido este sueño, que siempre quise que contaras tu historia, porque yo creo que le puede servir a muchos, puede ser de gran ayuda. Entonces, bueno, creo que han tenido una buena historia y no siendo más, pues nos despedimos, esperamos que les haya gustado. Hoy fue para nosotros un episodio muy especial. Nuestro objetivo es poder inspirarlos con personas e historias increíbles que puedan ayudarles al crecimiento de su ser. Recuerda que si estás interesado en el libro de mi vida, puedes contactarnos en Instagram, @sermágicamente, o en el Hotel de los Valores, el Hotel Bolivariana Plaza. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te invitamos a suscribirte y a darle like. Mi nombre es Marisela García y nos vemos en el próximo episodio. Y esto fue Mágicamente.